Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Creo pero aumenta mi fe, que se transmite por Radio María Spanish 101.9 FM, también por Facebook Live y YouTube, y por Radio María App. Por toda esa parte nos pueden ver los miércoles a las 7 de la noche en vivo. Tenemos a Olguita hoy, como siempre, con nosotros. Hola a todos, Y bienvenidos al tenemos programa. a una persona muy especial, que es Freisy Bobadilla, quien es uno de los pioneros de este programa. El Amén. fundador de radio del programa Creo pero aumenta mi fe. Amén, Sí. junto con Néstor. Freisy, Junto con Yulisa. y yo comenzamos este programa. Amén, así es. Así Así que es. Freisy ahora está viviendo en Michigan por razones de negocios. Y bueno, se está haciendo rico para que todos podamos vivir bien. Pero la magia de la tecnología nos une. Nos une, claro que sí. Amén. Así que gracias, Freisy, por Tuvimos estar aquí. la gracia de tenerlo un par de semanas aquí cerca con nosotros y fue bellísima tu visita. Gracias, Freisy. Amén, señor. amén, Rita. Amén. Sí, ¿no? señor. Para mí también, reencontrarme con grandes amigos y personas a las cuales estimamos y queremos muchísimo fue gratificante, fue renovador. Qué bueno. Muy bien. Entonces, yo siempre hago una oración. Vamos a dejar que nuestro querido Freisy la haga. Y Amén. después Olguita abre los fuegos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre de bondad. Aquí estamos reunidos junto a Jesús, nuestro Señor, Salvador y Mesías, pidiéndote que en esta tarde, Señor, desciende el Espíritu Santo, nos colme de su gracia y de sus dones, bienes y carismas. Que cada uno de nosotros podamos sentir tu presencia en nuestros corazones y que las personas que nos ven o que nos escuchen también sientan tu gracia cubriendo sus vidas, su alma y su espíritu. Todo eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, les presentamos a nuestro invitado, que es fundador también de este programa Creo pero aumenta mi fe, como lo habíamos dicho. De hecho, el jingle de inicio es la voz de su bella esposa, Marcela. Amén. Sí. Recuerdo todavía el día de hoy cómo grabamos esa intro de Creo pero aumenta mi fe. Estamos en la casa y ahí con micrófono, computadora, todo cerrado, grabamos esa intro que se escucha al inicio del programa. Sí. Imagínate, los tenemos presentes cada semana. Amén, Eso así sí. es. Así es, Olguita, así es. Bueno, Freisy es una persona muy entregada al Señor, muy preparada también en los temas de la doctrina de la Iglesia Católica, así que es un tesoro grande el que tenemos para que las personas que nos escuchan no se pierdan este programa, porque el conocimiento que tiene Freisy es de aprovecharse. Freisy, cuéntanos quién es Freisy Bobadilla. Freisy Bobadilla, dominicano, de una ciudad en el este de República Dominicana que se llama San Pedro de Macorís. De ahí nací, crecí, hice mis estudios universitarios en Santo Domingo, la capital, y en República Dominicana viví hasta el año 2024. Estuvimos en República Dominicana residiendo hasta el 24 de diciembre, perdón, del año 2014. Del año Así yo sí 2014. decía, pero si yo me lo conozco desde hace muchos Sí, años, exacto. no me daban las cuentas. Exacto. 24 de diciembre del año 2014. Ese día llegamos a Estados Unidos para residir. Llegamos al estado de la Florida y ya de ahí para adelante todo lo demás es historia. Ay, bueno, ¿y cuántos hijos tienes, Freisy? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito de cómo es el día a día de Freisy. Bueno, el día a día mío, 4 hijos. La mayor vive en República Dominicana, los otros 3 aquí con nosotros en Michigan. El mayor de los varones estudia aquí en la universidad, es parte del equipo de soccer, balompié, fútbol, como lo conocemos en América Latina.
y es parte del equipo de la universidad. Estudia en Madonna University, la Universidad Católica de aquí de Michigan. Estudia negocios orientados al deporte. El Ruth, que es la segunda de las hembras, está en el high school aquí en Michigan. Isaías, que es el menor de todos, el menor también de los varones, está también en high school y es parte del equipo de fútbol americano del high school aquí en la ciudad de Ann Arbor, en Michigan. Y aquí, junto a mi esposa, Marcel, que la ven aquí en el background, detrás, junto a ella tenemos una empresa, una agencia de viajes, se llama Holy Travel, y junto con ella nos dedicamos a todo lo que es organización de peregrinaciones. Nuestro mayor foco es peregrinaciones. A partir de este año abrimos dos nuevas divisiones, lo que es el turismo ecológico y lo que es el turismo familiar para lugares no tradicionales. ¿Qué son lugares no tradicionales? Por ejemplo, unas vacaciones en familia en Sudáfrica. Por ejemplo, unas vacaciones en familia en Guatemala, haciendo todo un recorrido por todo lo que es el turismo ecológico que ofrece Guatemala. Igualmente en Canadá, del lado de canadiense. Todos esos lugares que no son tradicionales y que son un tesoro para muchas personas, nosotros lo ofrecemos para vacaciones familiares. Pero nuestro mayor foco son peregrinaciones, peregrinaciones católicas, santuarios marianos. Tierra Santa, aunque por la situación en Israel tenemos varios años que no vamos a Israel, pero también es parte de nosotros. Todo lo que es el éxodo bíblico, peregrinación con el éxodo bíblico, Egipto, Jordania, Israel, todo lo que son la parte de los hechos de los apóstoles, Turquía, Grecia, los pasos de Pablo también. Bueno, de hecho, mañana nosotros salimos a una peregrinación a Polonia, donde vamos a recorrer los pasos de San Juan Pablo II, Santa María Faustina, la Divina Misericordia, también San Maximiliano Kolbe. Vamos a visitar la ciudad de la Inmaculada, Nipokálanov, y todos esos lugares preciosos de la fe católica, junto a un grupo de personas que van tanto de aquí de Michigan como de la Florida con nosotros a esta bella peregrinación que hemos llamado Amor Próximo, amor al prójimo. Qué bonito. ¿Y cuántos días van a durar en peregrinación y cuántas personas van? Con nosotros el grupo completo son 20 personas que van con nosotros. Vamos a estar desde mañana, día 14, hasta el sábado 23, del 14 al 23, 9 días, 8 noches en Polonia y recorriendo Varsovia, Cracovia, Breslavia y cada uno de esos lugares importantes para nuestra fe. Obviamente el santuario mariano de Nuestra Señora de Czestochowa, también el campo de concentración nazi, también lo vamos a visitar y todos esos lugares también maravillosos relacionados a San Juan Pablo II, su casa, donde nació, creció, que hoy en día es un museo, el Museo de San Juan Pablo II, lo vamos a visitar. También vamos a visitar la capilla de Santa Kinga. Es la capilla subterránea más grande del mundo, más grande del mundo. Y tiene una particularidad que para ustedes los colombianos es muy familiar. Está en una mina de sal. Ah, lindo, sí. Está en una mina de sal, es subterránea, pero dentro de una mina de sal, pero es la capilla subterránea más grande del mundo. Vamos a Wow. visitar ese lugar también, el Santuario de la Divina Misericordia y muchos otros lugares durante estos 9 días. Ay, qué belleza. Tenemos un amigo que va contigo y seguramente va a tener mucho para contarnos cuando Amén, regrese. A amén, así Roberto, es. Roberto Cárcano, le damos un saludo de paso. Amén, amén. Sí. Roberto es parte de ese grupo, Ujú, es sí. correcto. Quería preguntarte, de todos los lugares a donde has peregrinado, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Porque para una persona como tú, que todo lo tiene como en el conocimiento teórico y cuando vas a los lugares, ¿cuál ha sido aquel que te dice, wow, esto
es realmente lo que dice la palabra de Dios? Jerusalén, Jerusalén, ¿Por qué Israel, te Tierra impactó? Santa. Mira, Ah, hay 3 peregrinaciones que todo católico tiene que hacer. mm, Tierra Santa, Roma y el Camino de Santiago. Esas 3 peregrinaciones, todo católico tiene que ponerse el propósito de hacerlas. Obviamente, yo entiendo que tienen que darse ciertas características para usted poder hacer un viaje como esos. Tiene que tener primero el estatus migratorio, segundo tiene que tener la salud, tercero tiene que tener el dinero. Entonces, si todo eso confluye en su vida, si usted tiene estatus migratorio, si usted tiene salud, si usted tiene el dinero para eso, propóngaselo. ¿Por qué Jerusalén, Orienta? mm, Cuando tú llegas a Tierra Santa, todo cobra vida. Olvídate. Todo cobra vida. Todo cobra vida. La palabra de Dios viene a tu vida y cobra todo sentido automáticamente. Cuando tú vas a la explanada del templo y comienzas a leer los pasajes que están allí, cuando te muestran lo que es la puerta hermosa, inmediatamente tú comienzas a leer Hechos de los Apóstoles y comienzas a leer el episodio donde Pedro y Juan encuentran a un tullido postrado frente a la puerta hermosa y le dicen en el nombre de Jesús, levántate y anda. Todo eso cobra sentido. El Santo Sepulcro, el Santo claro. Sepulcro. Cuando tú llegas al Santo Sepulcro, Olguita, y tú en la puerta del Santo Sepulcro, en el marco arriba, lo primero que tú ves son las palabras del ángel cuando dice, al Jesús que ustedes buscan no está aquí, ha resucitado. Y tú Amén. entras y ves la tumba vacía y es verdad. Por eso, cuando me preguntan, Freisy, ¿cuál es tu lugar favorito para peregrinar? Jerusalén. Mm, Jerusalén, Tierra Santa, llegar a Belén, encontrar el lugar donde nació el Salvador, eso tampoco tiene precio. mm, Encontrar también en Karen, el lugar donde nació Juan el Bautista, la fuente donde se da el encuentro entre María e Isabel, preciosísimo, preciosísimo. No hay manera, el lugar donde se pronuncia el Magnificat, donde María pronuncia el Magnificat, son lugares que impactan la vida de todo cristiano, todo católico, que mm, definitivamente hay un cambio de vida. claro. Segundo lugar, el Camino de Santiago. Tercer lugar, Roma. Ese sería mi Bueno, top 3. Mi top sus- 3. bueno, ahora que tú trabajas en una agencia de viajes, yo también trabajo en una agencia de viajes secular, pero ¿cuál es la gran diferencia? Yo sé que para las personas que quieren hacer peregrinaciones, por supuesto que entonces está Freisy con todo su conocimiento listo para que la gente pueda continuar con ese, digamos, ese camino Amén. hacia su santificación. Amén. Entonces, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo organizan esta peregrinación? ¿Tú la guías? ¿Llevan Sí, sacerdote? correcto. ¿Van a misa? ¿Cómo es normalmente Sí, una peregrinación? sí, correcto, Olguita. Mira, toda peregrinación, lo primero que nosotros trabajamos con la gente es que la gente cambie el chip mental. Peregrinación y turismo son dos cosas completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre un turista y un peregrino? El turista va a los lugares santos con dos propósitos: ver y conocer. El peregrino va a tres. El peregrino va a ver, porque obviamente vas a ver. El peregrino va a conocer, porque tú vas a narrar la Biblia, vas a narrar la historia desde el lugar donde pasó. Pero el peregrino también va a sentir, y es la parte más importante y la diferencia entre hacer turismo y hacer peregrinación. El peregrino siente. Mm, El peregrino llega de esos lugares renovado. El peregrino llega de esos lugares con una fe nueva. El peregrino llega de esos lugares que la gente le pregunta, ¿y a ti qué te pasó? ujú, Porque el peregrino cuando regresa
es un embajador de Cristo, es un Amén. embajador de María. Por ejemplo, Olguita, hay mucha gente que no sabe que en la corona que tiene la Virgen en Fátima está la bala que impactó a San Juan Pablo II. Así es. En la corona, colocada allí por el mismo San Juan Pablo II. Hay mucha gente que no lo sabe. Y cuando tú le dices eso a la gente se enfoca en la corona y cuando ve la bala, Olguita, se da cuenta de que San Juan Pablo II vivió gracias a la intercesión de María. Y esa bala que estaba destinada a su corazón por el amor misericordioso de la madre no cumplió su efecto. Por ejemplo, Olguita, muchas personas, y esto Néstor ha hablado muchísimo también en San Bonaventure, en el grupo, ha hablado mucho de esto. Hay mucha gente, Olguita, que no cree al 100% que Jesús está en la Eucaristía. No lo cree, no lo cree. Y un día, cuando nosotros íbamos a hacer una peregrinación a los santuarios marianos, nosotros estábamos llevando a los hijos más pequeños, a Isaías y a Ruth, estábamos llevándolos con nosotros. Y yo recuerdo que ellos me decían, papi, pero ¿por qué vamos a ir a Fátima? ¿Por qué vamos a ir a Lourdes? ¿Por qué no nos vamos en un crucero? ¿Por qué no un resort con todo incluido, piscina? ¿Por qué tenemos que ir a Fátima? ¿Por qué a Lourdes? ¿Por qué a Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza? ¿Por qué a Sagrada Familia en Barcelona? ¿Por qué? Mi respuesta fue, Olguita, porque ustedes tienen que conocer que en lo que nosotros creemos es verdad. Amén, sí. Olguita, cuando esos niños vieron el milagro eucarístico en Santarém, Portugal, un milagro eucarístico que tiene más de 700 años, que junto al de Lanciano en Italia, es uno de los más estudiados en toda la historia de la iglesia. Una hostia que exuda sangre y tú lo ves. Tú ves la sangre líquida, Olguita, en la custodia. Está emanando sangre por más de 700 años y es una hostia, Olguita. Al lado de la custodia hay un copón que contiene como 3 grumos. ¿Tú sabes lo que es eso, Olguita? La costra que han ido sacando durante los años del milagro eucarístico que ha ido creciendo en forma de carne. Wow. Y ahora, mis hijos, que son servidores del altar en nuestra parroquia aquí en Michigan, cuando están haciendo los entrenamientos de los demás servidores en la parroquia, mis hijos se lo dicen, es verdad, Jesús está presente, yo lo vi con mis ojos. Ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Con nosotros van sacerdotes, hacemos misas diarias, pero lo más importante es cómo la persona lleva la Biblia a su vida. ¿Cómo puedo entender lo que está ahí en la palabra de Dios para yo llevarlo a mi vida? Porque mucha gente dice, yo leo la Biblia y no la entiendo. ¿Cómo puedes tú llevar esa Biblia que hoy no estás entendiendo con las herramientas que nos propone la iglesia, no Freisy, con las herramientas que nos propone la iglesia para que tú la hagas vida en tu vida? Todo eso nosotros lo hacemos durante una peregrinación para que la gente vea, conozca, pero que también sienta. Porque tú sientes, Olguita, queda una huella en tu memoria. Te acuerdas cómo era el campo, te acuerdas cómo olía, te acuerdas qué gente estaba al lado tuyo. Todo cambia, todo cambia. Todo se recrea y eso hace, como tú dices, que penetre en el alma, en el pensamiento y en el corazón toda la palabra de Dios. Pero no es solamente ir de turismo, sino en peregrinación como tú lo haces, para que haya una Así es. explicación según la doctrina de la Iglesia Católica. Correcto. Si no, no tendría sentido. Explicarle el sentido. Por ejemplo,
tú estar frente al milagro eucarístico en Santarém, Portugal, o el milagro eucarístico en Lanciano, o el milagro eucarístico en Buenos Aires, Argentina, tú estar frente a esos milagros, mirándolo con tus ojos, y tú tomar el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, la parte cuando Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi carne y beba mi sangre vivirá para siempre. Y la gente está viendo que esa hostia es sangre y es carne. Es verdad. Lo que está escrito allí es verdad. Cuando Jesús lo pronunció, dijo la verdad, y en eso es que nosotros creemos. Por eso es que en la misa el sacerdote dice el sacramento de nuestra fe. Sin Eucaristía no seríamos nada. Así es. Amén. Eso sí es muy cierto. Y de hecho, era una de las preguntas que yo te tenía. ¿Cómo hace una persona para interpretar la Biblia ahora, ya según tu experiencia y la labor que tú cumples en tu misma empresa de Holy Travel? Sí. Me parece precioso esas peregrinaciones que hacen de verdad que todo tome sentido y color. Me parece muy Amén. lindo. Una pregunta, Freisy, ya que te tenemos acá y hablando de la Virgen María. Dentro de unos días vamos a celebrar el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Háblanos un poquito de este bello dogma, de esta celebración grande que tenemos nosotros los católicos a través de Amén. nuestra Santísima Virgen. Amén, Olguita. Mira, cuando tú mencionabas esa fiesta, recordé la primera vez cuando visitamos una iglesia que está muy cerca del Santo Sepulcro en Jerusalén, que se llama la Iglesia de la Dormición de María. La Dormición de María. El lugar donde María se duerme, después los apóstoles en procesión la llevan al lugar donde la colocan y de donde María asciende al cielo. Y es precisamente este viernes nosotros vamos a celebrar esa festividad de la iglesia en una iglesia en Varsovia, en Polonia, la iglesia de San Stanislaus Kostka. Stanislaus Kostka. Y yo le decía a Marcel, si la gente conociera más sobre la vida de los santos, las iglesias estuvieran llenas. Porque este gran santo de la iglesia, Stanislaus Kostka, que murió joven, Olguita, murió a los 17 años. Murió a los 17 años. Y dentro de sus grandes pensamientos y escritos, decía, hay dos grandes fiestas en el cielo. El cielo es una fiesta constante, pero hay dos grandes fiestas. La primera, la resurrección de Cristo, y la segunda, la asunción de María al cielo. Amén. Así es. Eso es una gran fiesta en el cielo y en la tierra, donde la iglesia triunfante y la iglesia aquí en la tierra nos unimos y nos hacemos uno para celebrar uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad. María, nuestra madre, asunta al cielo. Todo católico debe visitar la iglesia, celebrar misa ese día. Hacer no un esfuerzo, no, hacer todo lo que esté a su alcance y más allá para estar ahí ese día, porque las gracias que se reciben por la intercesión de María son inmensas y nosotros no podemos ni imaginar ni comprender la cantidad y la capacidad que tienen esas bendiciones en nuestra vida. Si alguien me pregunta a mí, Freisy, ¿qué día yo no puedo perderme en ir a misa? Yo te diría, mira, marca tu calendario con las siguientes fechas. Miércoles de ceniza, Vigilia Pascual, Asunción de María, Navidad y obviamente la ascensión de Jesús al cielo. Marca tu calendario con eso, que si entiendes el misterio de lo que allí está ocurriendo, yo te garantizo que serás un mejor católico todos los días de tu vida.
Así es, así es. Y ya que lo mencionas, ¿por qué no le decimos a la gente la gran diferencia que hay entre la asunción de la Virgen María al cielo y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo? Que son dos cosas diferentes. Completamente distintas, porque Jesús, como es Dios, asciende por su propio medio. Él, siendo Dios, asciende al cielo. Y precisamente del lado árabe, en Jerusalén, Olguita, está lo que se conoce como la iglesia de la ascensión de Jesús. En ese lugar, cerca, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, se llama Betfagé, cerca de Betania, en ese momento de la historia, entre lo que era Jerusalén y Betania, en el medio, al terminar el Monte de los Olivos, estaba Betfagé. Hoy en día Betfagé es un barrio de Jerusalén, de tanto que ha crecido. Pero allí está la capilla de la Ascensión de Jesús, con una particularidad, Olguita, que mucha gente no sabe. Jesús dejó las huellas de sus pies marcadas en la roca donde estaba parado. Ahí están las huellas de los pies de Jesús. En la roca marcada, Olguita. Que eso no lo sabía, fíjate qué lindo. Y está allí, y está allí, y se puede visitar, se puede visitar. Y el que vaya de peregrinación a Tierra Santa es un lugar que usted tiene que ir a visitar. La iglesia de la Ascensión de Jesús. María es asunta al cielo porque es llevada por los medios de Dios, porque María es un ser humano que obviamente el más grande de todos los seres humanos creados después de Cristo, y es llevada al cielo por los medios de Dios, no por los medios de María. Y esa es la gran diferencia entre una y otra. La primera, Jesús asciende por su propio medio porque es Dios, pero María es llevada por los medios de Dios al cielo. Por los ángeles. Correcto, Sí. O correcto. sea, ¿María durmió o María murió? No, María durmió. Definitivamente María durmió porque María es llevada en cuerpo y alma al cielo. En cuerpo y alma al cielo. María duerme, por eso el lugar donde ella duerme se le conoce como la dormición de María. No le dicen la agonía y muerte de María. No, María duerme. María no muere porque es llevada en cuerpo y alma al cielo. Y obviamente todas las apariciones marianas que han ocurrido a lo largo de la historia y que siguen ocurriendo al día de hoy, porque hay mucha gente, Olguita, que no sabe que María, desde que se apareció por primera vez en Medjugorje en el año 1981, se sigue apareciendo diariamente de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Imagínate. Y hay mucha gente que no lo sabe. Sí, María todavía sigue hablando al día de hoy. Y hay mucha nunca gente nos que ha no lo dejado. conoce. Por ejemplo, Olguita, mira, en Roma, cuando decía el segundo lugar a peregrinar tiene que ser Roma. Miren, en Roma están las catacumbas de San Sebastián. En las catacumbas de San Sebastián está la iglesia de San Sebastián en la parte de arriba, las catacumbas abajo y la iglesia arriba. En la iglesia de San Sebastián hay algo muy particular. Cuando Pedro en Roma fue hecho prisionero, los discípulos de la comunidad de Roma lo liberaron. Y le dicen a Pedro, Pedro, sal de la ciudad, embárcate rumbo a Israel y vete de aquí, porque te van a matar. La persecución de Nerón estaba en ese momento en su apogeo. Estaban persiguiendo a todos los cristianos y ya Nerón había hecho prisionero a Pedro y había hecho prisionero a Pablo. Liberan a Pedro, Pedro sale en el camino romano que va al mar y cuando va por la vía se encuentra con Jesús que viene frente a él y le cruza por el lado. Eso dice la historia de la iglesia. Y cuando se encuentra con Jesús, Pedro le dice, Domine quo vadis. ¿A dónde vas, Señor? Jesús se le voltea y le dice, voy a Roma a que me crucifiquen de nuevo.
Y Pedro le dice, pues yo voy a Roma también para que me crucifiquen a tu lado. Y Jesús en ese momento asciende al cielo y Pedro lo contempla como lo contempló en Jerusalén, no sin antes darse cuenta que había vuelto a dejar sus pies marcados en la roca, en Roma, en ese lugar donde se encontraron de nuevo. Los discípulos tomaron la roca donde estaban las huellas de los pies de Jesús, y esa roca está en la iglesia de San Sebastián, en las catacumbas de San Sebastián en Roma. Y hay mucha gente que no lo sabe. Pedro entendió cómo debía de morir. Se dirigió a Roma y fue crucificado cabeza abajo, porque él mismo dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Y fue crucificado cabeza abajo en la colina vaticana, donde hoy está la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro. Preciosos lugares de conocer para otra vez darle sentido a la palabra del Señor. Amén. Eso de verdad que tiene toda la connotación católica cristiana, que lo que somos. No, y cuando la gente comienza a conocer, Olguita, la historia de la iglesia, por qué se dieron cada acontecimiento, no hay manera que eso no te impacte. Por ejemplo, ir a la Basílica de San Pablo Extramuros, ir a la tumba del apóstol, y encima de la tumba del apóstol tú ves unas cadenas que están puestas. Y tú ir a la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando San Pablo mismo dice, por el evangelio llevo estas cadenas. Son las mismas cadenas que están en esa tumba, que están ahí en la Biblia. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo conoce. Entonces, cuando tú le das vida a todo eso y la gente descubre la bendición que es peregrinar, la riqueza que hay en nuestra fe, puede venir quien venga y no hay quien lo cambie de pensamiento y de su fe católica. Así es, así es. Freisy, para aquellas personas católicas que no creen mucho en los dogmas de la Virgen María, por ejemplo, que tenemos varios de los dogmas marianos, aparte del que ya tú muy bien nos explicaste, la Asunción de la Santísima Virgen María, está otra preciosa que es la Inmaculada Concepción de María. Hermosa. Háblanos un poco de eso. Hermosa. Hay mucha gente que no sabe que la Inmaculada Concepción de María es la patrona de los Estados Unidos, por ejemplo. Imagínate, sí. Hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. Sobre todo, la historia del dogma. Porque María, por los méritos del Hijo, por los méritos de Jesús, fue concebida sin pecado original. La Inmaculada Concepción. Y lo más precioso de todo eso, Olguita, es cuando ocurre esa aparición mariana en Lourdes, Francia. Con esta niña, San Bernadette, que hay mucha gente que no sabe tampoco, que el cuerpo de San Bernadette está incorrupto en Nevers, Francia. No se pudre, no se contamina, está ahí. Y tú lo puedes ver con la misma sonrisa que murió Santa Bernadette. Y esta joven, sin instrucción escolar avanzada, sin un intelecto muy amplio, cuando la Virgen María se le aparece y la está enviando donde el párroco a decirle, dile que yo me estoy apareciendo. Y ella le dice, pero es que no me creen, es que yo soy una niña. Y la misma María le dice, cuando te pregunten quién te envía, dile que te envía la Inmaculada Concepción, que yo soy la Inmaculada Concepción. Un dogma que tenía, Olguita, años, poquísimos años de haberse promulgado por el Papa y que la iglesia todavía no conocía en su totalidad. Cuando esta jovencita va donde el párroco, Lourdes, Francia, y le dice, se me aparece la Gran Señora ahí en la gruta, cerca del río. ¿Y qué nombre te dijo ella? Ella me dijo, dile que yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando ese sacerdote escuchó eso, dijo, ¿cómo esta niña puede conocer el decreto papal
cuando esta niña no tiene instrucción. La propia María, en una aparición, Olguita, ella misma dice, yo soy la Inmaculada Concepción. No creer en algo que está saliendo de los labios de la Madre de Dios es llamarnos a nosotros a cuestionar en qué estoy creyendo. Así es. Y ¿En es que qué? es triste ver que la gente no, dice yo, a Diosito sí le creo, pero a la Virgen no tanto. Y hay esta otra dogma precioso que es la perpetua virginidad de la Virgen María. Y es correcto, y es correcto. Y te digo una cosa, te digo una cosa. Hay muchas personas de los hermanos de otras iglesias que no saben que Martín Lutero era mariano. Ujú. Señor. Busquen, si usted pertenece a otra iglesia que no es la católica y me está oyendo o nos está viendo, Mm. busque el siguiente escrito: el Magnificat a la Virgen María por Martín Lutero. Búsquelo y léalo para que usted entienda. Martín Lutero escribió ese documento 3 años después que lo excomulgaron. 3 años después que lo excomulgaron. De hecho, hay muchos escritos de personas cercanas a Lutero que siempre dicen que Lutero, cuando estaba en estado agónico, ya moribundo, siempre decía que él deseó volver a la Iglesia Católica. Ojalá sea salvado, ¿verdad? Ojalá, pero, Ojalá. Y pero, lo que decía de su mamá, correcto, que su correcto. mamá, que su mamá tenía que morir católica porque él no podía engañar a su mamá. Así es, así es. Pero hay mucha gente, Néstor, que no conoce esas historias. Sí. Y por eso viene la duda, viene la duda. Hay gente, Néstor, que llegó fulano de tal, llegó Freisy Bobadilla, que se aprendió 3 citas bíblicas. Y viene Freisy y le dice 3 citas bíblicas corriendo, y dice, ay no, Freisy sabe. Y se va con Freisy. Y De una deja. vez el certificado del doctorado. Exacto. No, Néstor. Y se va con Freisy sin saber que Freisy puede defraudarte. Claro. Pero Dios no defrauda a nadie. Mm. María no defrauda a nadie. No. María no traiciona a nadie. María lo que quiere es la salvación de los hijos de Dios. De hecho, Olguita, Néstor, yo siempre recuerdo las palabras de María en el cerro del Tepeyac al indio Juan Diego. Y cuando nosotros llevamos grupos a México, a la Basílica, yo siempre le digo esto: cuando entremos aquí, vamos a recordar las palabras de María al indio Juan Diego, cuando le dijo, yo quiero que me hagan aquí una casita para dar a conocer a mi hijo. Y tienes que fijarte en una cosa: está obviamente la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, pero el crucifijo en la basílica es más grande. Porque más grande es el hijo. En la basílica es más grande, porque el propósito de María es dar a conocer a su hijo, no que la gloria sea para ella, que la gloria sea para el Hijo de Dios, quien merece todo honor y toda gloria. Y el católico tiene que conocer la riqueza de su fe, el tesoro que hay en nuestra fe católica. Y que María es el medio más fácil y rápido de llegar a Jesús. Ella Correcto. quiere, como tú dices, llevarnos a todos al cielo, y ella, como madre de Él y madre de nosotros, ella nos quiere llevar de su mano, así, facilito, si nosotros somos dóciles a su amor, porque lo único que da ella, pues, es amor. Y además, por ser la madre de Dios, ella tiene privilegios especialísimos que le otorgó la Santísima Trinidad, como estos dogmas de la perpetua virginidad de la Virgen María, como la Correcto. Asunción. Y hablemos de la Madre de Dios, porque es importante que la gente entienda por qué María no es solo la Madre de Jesús, sino por qué es la Madre de Dios. Teotocos, la Madre de Dios, la Teotocos. Miren, en Jesús confluyen 2 personas, la humana y la divina. Jesús es hombre y Jesús es Dios. Como Jesús es hombre Dios en una misma persona, y para ponértelo en un sentido llano,
que tú me puedas entender, si nos estás escuchando, si nos estás viendo. Imagínate un café con leche. Tú tienes café, tienes leche y tienes el azúcar si le echas azúcar. Cuando tú lo pones todo junto y lo mueves, tú puedes sacarle el azúcar para atrás. No se puede. ¿Puedes sacarle el café para atrás? No, no se puede. Están ya los tres en un conjunto que nosotros llamamos café con leche. Jesús es hombre y es Dios. Confluyen los dos en la misma persona. Por eso, cuando María entrega al mundo el Salvador, está entregando a Jesús Dios y a Jesús hombre. Y por eso María es la Theotokos, la madre de Dios, la madre del verbo encarnado, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Tuvo una madre como la tienes tú y la tengo yo. Se llama María y está en el cielo. Por eso María es la madre de Dios. No podemos decir María es la madre de Jesús hombre, pero no es la madre de Jesús Dios, porque estuvo en el vientre de María. El vientre de María fue el primer sagrario, el primer tabernáculo de toda la historia de la humanidad fue el vientre de María. El arca sagrada que llevaba a nuestro Señor. Amén, amén, así es. Es igual cuando yo escucho gente que me dice, por ejemplo, no, a mí no me gusta decir el Padre Nuestro, a mí me gusta orar con mis palabras. Yo le digo, perfecto, yo respeto tu opinión, pero ¿cómo voy a rechazar yo las palabras que salieron de la boca de Dios? Cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a orar a sus discípulos, ¿qué palabra dijo Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo, ser humano pecador, voy a rechazar las palabras que salieron de la boca de Dios por confiar más en mi palabra y en mi intelecto. Eso es errado, hermano y hermana. La base de toda oración es el Padre Nuestro. Esa es la base de toda oración. Dice el Padre Luis que es la oración perfecta y de hecho lo es. Así es. Es la oración perfecta. Y además de la oración del Padre Nuestro, nosotros tenemos una oración que la repetimos, pero no la desmenuzamos correctamente, y es el credo. Correcto. El credo, que es lo que nuestra esencia católica, en lo que nosotros creemos, y ahí está el dogma de la Virgen María. Lo decimos. Así es. Mira, ahora que tú mencionas eso, Olguita, recuerdo una vez en un trabajo en República Dominicana, cuando vivía allá en República Dominicana, estaba yo, otro compañero de trabajo, y entró un tercero a mi oficina en ese momento. Y ese tercero llegó con una pregunta que era la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Él soltó esta pregunta: Freisy, fulano, ¿en qué creen ustedes? Fulano fue el primero en responder y dijo, no, yo creo que hay una entidad superior que controla todo, que es energía, y todos esos conceptos raros de National Geographic, Discovery Channel, todo mezclado junto. Y salió de ahí, de esa respuesta de él, una mezcolanza de cosas que yo me quedé mirándolo y yo solamente decía en mi mente, y él estará entendiendo todo lo que está diciendo. Y él terminó de dar su respuesta y después ese tercer compañero que entró me mira a mí y me dice, Freisy, ¿en qué tú crees? Yo simplemente le dije esto, Olguita. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y le recité el credo, Olguita. Y al final le dije, en eso yo creo. Esa es mi fe. Y no podemos dejar ni una sola de las frases de esa oración. Ni una, Olguita, ni una. Porque si una persona se dice católica y comulga, pero no cree en el dogma de la Virgen María, entonces mejor no comulgue. Es como una mesa que le falte una pata. No hay manera que se mantenga en pie. Sí. No hay manera que se mantenga en pie. Freisy, tú eres muy bíblico y tienes un conocimiento bastante grande sobre esto.
¿Qué consejo le das a aquellas personas que quieren en su casa, tienen una Biblia católica, supongamos que tienen una Biblia católica, y que quieren empezar por algo porque no la van a entender? Entonces, ¿cuál es el consejo tuyo? Porque también tú estuviste en el curso de Biblia que tenemos en San Bonaventure, eras el líder y ahorita viniste y nos diste un refresco enorme, grande con tu presencia y hemos aprendido muchísimo. Cuéntanos, ¿qué le dirías a esa persona? Mira, lo primero, Olguita, es comenzar. Hay muchas personas que cuando te preguntan, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y hay muchas personas que te dicen, por el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es un evangelio con una teología elevada, donde una persona que no tenga mucho conocimiento se lo va a encontrar tedioso. Hay mucha historia, pero hay mucha teología. Si tú quieres algo más sencillo, si tu nivel es empezando, tu nivel es inicial y tú quieres adentrarte en la palabra de Dios, mi recomendación, respeto la recomendación que tenga cualquier otro, la mía es empezar por el Evangelio de Marcos. Empezar por el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Más digerible, más llano, pero sobre todo, para entender la palabra de Dios, Olguita, en el 85% de los libros de la Biblia, te vas a tener que poner las gafas judías y los audífonos judíos. Porque recuerden que en la mayoría de estos libros bíblicos se le está hablando a judíos, donde cuando te dicen un concepto y te dicen otro, para el judío era fácil de entender lo que le estaban diciendo. Para nosotros tenemos que hacer mano de la historia para poder entender todo el concepto bíblico que está allí. Imagínate, por ejemplo, Olguita, si yo menciono aquí lo que pasó el 11 de septiembre del año 2001, todo el mundo sabe a lo que yo me estoy refiriendo, porque es algo asociable para nosotros. Pero si yo digo esas mismas palabras en el año 1240, nadie me iba a entender. Nadie me iba a entender. Lo mismo pasa con estos textos bíblicos. Es importante conocer la historia, conocer el lugar y a quién está hablándole. ¿A quién le está hablando Jesús? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? ¿Quiénes eran los escribas? Cuando Jesús utiliza el término los gentiles, ¿a quién se está refiriendo Jesús? Cuando tú entiendes esos conceptos, es más fácil leer la Biblia. Cuando tú te decides leer la Biblia para conocimiento tuyo, tienes que tener varias herramientas. No solo la Biblia. Yo te recomiendo tener también ahí al lado tuyo un diccionario bíblico donde te expliquen cada uno de esos conceptos que para muchos de nosotros son ajenos. Y también un atlas bíblico, los mapas, para que tú puedas entender cuando te dicen Jesús se dirigió a Cesarea de Filipo, que tú sepas de dónde te están hablando. Cuando te dicen Jesús se fue a las montañas de Judea, por ejemplo, Olguita, nosotros leemos en el Evangelio según San Lucas que después que el ángel le anuncia a María que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que concebirá el Salvador en su vientre, dice el texto bíblico de Lucas que María sale presurosamente donde su hermana Isabel, a las montañas de Judea. Y cuando la gente lee eso, piensa que María fue al doblar de la esquina, que María salió de su casa, dobló a la derecha y en la siguiente esquina dobló a la derecha y ahí estaba la casa de Isabel. No, cuando tú tienes un atlas bíblico, tú te das cuenta que María caminó 120 kilómetros, Olguita, para llegar a casa de Isabel, por montañas, por lugares escarpados, y no tenía unos tenis como los que tenemos ahora. Eran unas sandalias.
Sí, Eran no unas teníamos sandalias. la comodidad de la peregrinación que tenemos ahora para caminar tranquilamente. Claro, es otra realidad. Y cuando tú Sí. entiendes eso, Olguita, inmediatamente las cosas comienzan a cobrar sentido para ti, a Ujú. entender mucho mejor esa palabra de Dios. Bueno, Comienzas a entenderla. qué dicha. Pues se nos acaba el tiempo, lastimosamente. Te damos las gracias, Freisy, y ojalá que toda la gente busque ahí en la página de internet Holy Travel, ahí MI, encontrará. Ajá, holytravelmi.com, MI de eso. Michigan, MI de Michigan, Ajá. Hol- holytravelmi.com. Ahí pueden ver todo el portafolio de lo que tenemos, todas las peregrinaciones que tenemos disponibles en Espero todas. ir un día a una de tus peregrinaciones, me encantaría. Amén, amén, amén. Sí. Y Néstor también. Y Y Néstor Néstor, Señor, también. porque No hemos podido. 2 veces traté de ir. y no pudiste. Es así. Pero no te preocupes, Néstor. A la tercera va la vencida. Los tiempos de Dios, sí. Amén. Bueno, Amén. recuerden que Radio María está teniendo una rifa. No sé si Fiverr nos puede dar nos puede decir cómo es la rifa y si no, pues la encontrarán ustedes aquí en el cajoncito donde nos verán. Y le damos las gracias entonces a Frecio Bobadilla, el diácono Néstor, a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana en Creo, pero aumenta mi fe. Muchísimas Gracias. gracias. Gracias, Freddy.